La noche que me subieron a una tarima para vender mi deuda, yo pensé que lo peor que podía pasarme era terminar en la cama de un monstruo. Me equivoqué. Lo peor no fue que me pusieran un precio frente a hombres con relojes que valían más que la casa donde crecí. Lo peor fue que el alfa que levantó la mano para comprarme no me miró como se mira a un omega. Me miró como se mira una puerta cerrada, como si detrás de mí hubiera una verdad que él llevaba meses cazando. Y cuando se acercó lo suficiente para que yo pudiera oler el humo limpio de su traje y la rabia vieja pegada a su piel, inclinó la cabeza apenas y me dijo al oído: «No te compré por tu cuerpo. Te compré porque la noche del asesinato escuchaste un nombre que todavía no has recordado». En ese instante entendí que mi vida no se estaba arruinando, se estaba abriendo. Y a veces las puertas que se abren de golpe llevan directamente al infierno. Parte 1. La deuda tenía mi nombre, pero no la había firmado yo. Si alguien me hubiera dicho un año antes que iba a acabar de pie en una bodega clandestina, con un número colgado al cuello y la dignidad sostenida por puro coraje, me habría reído en su cara. Yo no venía de grandes lujos, pero tampoco de ese tipo de desgracias que salen en la tele con música triste. Mi vida era pequeña. Una florería en la colonia Talleres, mi mamá haciendo cuentas imposibles, mi hermano mayor, Ulises, metiéndose siempre en negocios que prometían salir rápido de pobres y terminaban oliendo a mentira desde la primera semana. Y yo, que siempre fui el omega serio de la familia, el que no se metía en problemas, el que prefería cortar tallos y acomodar hortensias antes que salir a bares o coquetear con alfas que solo querían probar qué tanto podía resistir un omega bonito con cara de cansancio. Hasta que Ulises desapareció. No dejó nota, no dejó llamada, solo dejó una libreta con números, nombres cortados, direcciones mal anotadas y una deuda que no estaba a su nombre, sino al mío. Eso fue lo primero que me hizo entender cómo operaba ese mundo. Los pobres no firmamos contratos, firmamos trampas. Y si tienes cara de obediente, te escogen para colgarte el costo más rápido. Al principio llegaron amables. Un hombre de camisa blanca, un chofer, 2 cafés, para hablar tranquilos. Luego llegó la amenaza bonita. Tu hermano tomó dinero de gente importante. Si no aparece, alguien tiene que responder. Después la amenaza sin moño. Rompieron el cristal de la florería. Asustaron a mi madre y dejaron una foto mía saliendo del mercado, con la hora escrita al reverso. 3 días más tarde me levantaron al cerrar. No fue cinematográfico. No hubo camionetas negras cerrando la calle, ni hombres con armas largas apuntándome en slow motion. Solo una van blanca, una mano en la boca, y una aguja que me hizo perder la mitad del camino entre una calle húmeda y otra. Cuando desperté estaba en una bodega al norte de la ciudad. Había luces colgando del techo, un olor asqueroso a humedad y whisky barato, y otras 3 personas esperando junto a mí con el mismo numerito colgado del cuello. Nadie lloraba. Cuando el miedo ya pasó cierto nivel, la gente deja de hacer ruido para no regalarle nada al que la quiere rota. Yo sí estaba roto, solo que todavía no lo sabía. El hombre que dirigía la subasta no levantaba la voz. No necesitaba. Tenía esa clase de tono educado que usan los peores cobardes, el que convierte una monstruosidad en procedimiento. Deudas heredadas, garantías incumplidas, mano de obra viva, todo legalizado por sesión privada. Me dieron ganas de vomitar. Vi a hombres levantando carteles, discutiendo precios, preguntando edades, condiciones, utilidad, como si fuéramos ganado con historial médico. Cuando dijeron mi número, apreté tanto los dientes que terminé con sabor a sangre. Omega masculino, 25 años, sano, sin marca de vínculo, formación básica administrativa, posible valor estético adicional. Escuché risas, risas, risas de hombres que jamás van a entender lo que se siente ser medido en voz alta. Alguien ofreció primero, luego otro. Uno preguntó si yo era sumiso. Le escupí a los zapatos. Eso elevó el precio en vez de bajarlo. Quise morirme ahí mismo. Entonces la puerta lateral de la bodega se abrió. No hicieron anuncio. No hizo falta. Los hombres en la primera fila se enderezaron. El subastador tragó saliva antes de sonreír. Y yo
que ya tenía la noche convertida en una pesadilla sin forma, levanté la vista y vi al hombre que iba a partirla en dos. Alto. Traje negro. Sin guardaespaldas visibles, lo cual ya era más amenazante que entrar escoltado. El tipo de alfa que no necesita levantar la voz porque el espacio se le acomoda solo. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, la mandíbula demasiado tensa y unos ojos fríos que solo mostraban vida cuando algo le importaba de verdad. En ese momento, para mi desgracia, lo que le importó fui yo. Reconocí su cara antes que su nombre. Aparecía en periódicos de economía, revistas de negocios, entrevistas donde respondía con pocas palabras y demasiada precisión. Director de Grupo Vergara, inversionista, viudo, el alfa que un año atrás había salido en todas las noticias cuando su Omega murió en circunstancias nunca del todo claras. Matías Vergara. No entendía qué hacía en un lugar así. Él tampoco parecía pertenecer a esa bodega. Se veía como un cuchillo fino dentro de un costal de basura. El subastador sonrió demasiado. Señor Vergara. No lo esperábamos. Ya lo noté, respondió. Ni siquiera me estaba viendo todavía. Eso casi me ofendió. Pero cuando por fin levantó la vista y la clavó en mí, sentí un escalofrío absurdo. No, de deseo, de reconocimiento. Como si yo también hubiera entrado en una memoria que todavía no entendía. El subastador siguió hablando, nervioso. Este lote estaba generando interés. Deuda, ligada a un contacto desaparecido. Posible reventa premium. ¿Cuánto?, preguntó Matías. Así. Sin adornos. El hombre tartamudeó la cifra. Matías ofreció el triple. La bodega entera se quedó callada. Uno de los compradores protestó. Otro quiso subir la oferta. Matías lo miró. No dijo nada. El otro alfa bajó el cartel como si acabara de recordar una cita urgente en otro estado. Me compró en menos de 30 segundos. Yo seguía sin entender nada cuando subió a la tarima. Se acercó y me quitó el numerito del cuello como si le estorbara la sola idea de verme con precio. Su olor me golpeó de cerca. Humo, cuero limpio, noche fría y una rabia antigua que no nacía conmigo, sino antes. Camina, dijo. Prefiero morirme. Eso sí logró que me mirara mejor, muy de cerca. Si quisiera verte muerto, te habría dejado aquí. ¡Qué alivio! Entonces me secuestró con mejores modales. Una sombra rara pasó por su boca. No sonrisa. Algo más triste. Luego se inclinó apenas hacia mí y me soltó la frase que me iba a perseguir el resto de la historia. No te compré por tu cuerpo. Te compré porque la noche del asesinato escuchaste un nombre que todavía no has recordado. Me quedé inmóvil. El asesinato. No dijo la muerte. Dijo asesinato. Y entonces entendí por qué su cara me resultaba tan familiar fuera de las revistas. Yo había estado cerca la noche en que mataron a su Omega. No lo vi morir, pero sí escuché algo que mi cabeza había enterrado debajo del miedo. Matías me bajó de la tarima con una mano firme en el brazo. No me arrastró, no me empujó, y ese detalle me puso todavía más nervioso que la violencia. Porque la gente que no necesita forzarte suele ser la más peligrosa. Parte 2. El alfa no me quería cerca. Me quería útil. La camioneta de Matías olía a piel nueva y cansancio caro. Yo iba atrás, sin esposas, sin venda, sin nada que se pareciera a cautiverio tradicional. Y justo por eso, me sentía más atrapado. Cuando alguien no necesita amarrarte, es porque ya tiene otra forma de control. Matías no hablaba. Manejaba con las manos firmes, la mirada fija al frente, y esa clase de silencio que te obliga a escucharte pensar cosas que preferirías no tocar. Yo no soporté demasiado. Si ya me compraste, mínimo podrías explicar qué demonios haces en un mercado de deudas humanas. No volteó, desmantelándolo. Solté una risa breve. Claro. Y yo soy emperador de Marte. Dovormar, no me pediste una historia bonita. Me pediste una explicación. Pues empieza por una mejor. Ahí sí me miró por el espejo retrovisor. Tu hermano trabajó de chofer eventual para una red que lava dinero usando préstamos impagables y personas vulnerables como garantía. Esa red movió a varios testigos del caso de mi esposo. Tú apareces en una grabación saliendo del mismo edificio donde lo asesinaron. Después desapareces del mapa,
hasta que tu nombre cae en una deuda heredada. El corazón me dio un golpe. Yo sí recordaba esa noche. Trabajaba turnos extra repartiendo arreglos florales para eventos. Uno de los edificios del centro pidió 2 coronas blancas a última hora. El recepcionista estaba distraído. Yo subí más de lo debido porque nadie me detuvo. Escuché gritos detrás de una puerta, un golpe, y una voz masculina diciendo algo rápido, tenso, casi mordido. No vi rostros, no vi el disparo. Bajé corriendo cuando el pasillo se llenó de guardias. Después intenté olvidarlo. Lo logré peor de lo que creía. No sé nada, Minchi. Matías giró en una curva sin cambiar de velocidad. Lo sabrás. ¿Qué confianza? No es confianza. Es estadística. La memoria olfativa de un omega bajo estrés conserva más de lo que la cabeza permite tocar. Necesito que recuerdes. Me crucé de brazos. Entonces busca a un terapeuta. No a un comprado. Eso por fin hizo que exhalara algo parecido a cansancio real. No te compré. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fueron esos millones frente a todos? Compré tu contrato. Lo rompí en cuanto salimos. Volteé de golpe. Él metió una mano al bolsillo interior del saco, sacó un sobre arrugado y me lo aventó al asiento trasero. Lo abrí. Mi nombre, la deuda, firmas, y una línea roja cruzando todo el documento con la palabra nulo estampada encima. Me quedé viendo el papel demasiado tiempo. ¿Por qué? Matías tardó unos segundos en responder. Porque si te dejaba ahí, no llegabas vivo. Al amanecer. Quise seguir odiándolo con comodidad, pero esa frase me movió 1 milímetro el suelo, lo suficiente para volver todo más peligroso. Llegamos no a una mansión ostentosa, sino a una casa rara, enorme, silenciosa, en la carretera vieja a Santiago. No parecía hogar. Parecía una fortaleza diseñada por alguien que ya no cree mucho en la paz, pero aún la extraña. Piedra gris, ventanales amplios, seguridad discreta y un jardín demasiado bien cuidado para una casa con tanto duelo encima. La abrió una mujer beta de unos 50 años. Cabello cano perfectamente recogido y ojos de quien ya vio demasiadas tragedias ricas como para impresionarse con otra. Señor Vergara. Su mirada pasó a mí. No con desprecio. Con evaluación. Llévalo al ala de invitados, dijo él. Que coma. Que duerma. Y mañana hablamos. ¿Así de simple? Espeté. ¿Me compras, me sueltas un expediente y luego me mandas a dormir? Matías volteó desde el umbral de la escalera. No te confundas. No te estoy soltando. Solo no pienso arrancarte la memoria a gritos. Eso debió sonar a amenaza. Lo peor es que sonó a promesa. La beta se presentó como Teresa. Me llevó a un cuarto enorme y limpio donde había agua, ropa nueva y una charola con comida caliente. Yo miré todo con desconfianza rabiosa. No voy a ponerme nada de esto. Ella dejó la charola sobre la mesa. No es sedante. Ya revisé la cocina yo misma. Me detuve. ¿Y eso se supone que me tranquiliza? Teresa se volvió hacia mí. No. Se supone que te dice que aquí no todos obedecen por dinero. La frase me acompañó mientras me duchaba. Mientras me veía al espejo con la cara de alguien que todavía no entendía si había sido rescatado, secuestrado o redirigido hacia un problema mucho más grande que una deuda. No dormí bien. A las 3 de la mañana me levanté por agua y terminé en un pasillo que daba a una habitación entreabierta. No quería husmear. Claro que husmeé. Adentro había un cuarto conservado como herida abierta. Libros. Un suéter doblado sobre una silla. Fotografías sin mover. Una taza vieja al borde de un escritorio. Y, en la pared, la imagen de un omega sonriendo junto a Matías frente al mar. El omega muerto. Santiago. Lo recordé entonces. No solo del escándalo en noticias. Lo recordé de la florería. Había ido 2 veces meses antes de morir. Siempre solo. Siempre amable. Una vez me pidió lilies blancos y eucalipto. La otra, jacintos azules porque mi alfa jura que odia las flores, pero respira distinto cuando huele estas. Yo me quedé viendo esa foto demasiado tiempo. Te vas a perder si sigues abriendo puertas ajenas sin permiso. La voz de Matías me agarró por la espalda como cuchillo frío. Me giré. Estaba descalzo, sin saco, con una camiseta negra que le marcaba el cansancio en lugar de esconderlo. Se veía más joven así.
más humano, más peligroso por eso. Tu casa tiene demasiados secretos mal cerrados. Su mirada pasó por el cuarto. Luego, volvió a mí. Este no está cerrado. Solo, no lo toco. No supe qué responder, porque el duelo, cuando no se usa de espectáculo, siempre me deja un poco sin armas. Matías cruzó los brazos. Santiago te recordaba. Parpadeé. ¿Qué? La segunda vez que fue a tu florería me habló de un omega de manos torpes que acomodaba jacintos como si fueran joyas baratas. La información me cayó de golpe. Yo no tengo manos torpes. Eso decía él. Que tus manos eran bonitas pero peleadas con los listones. Quise negarlo. Quise preguntar demasiadas cosas. En lugar de eso, ataqué por donde me dolía menos admitir curiosidad. Entonces tu omega me conocía. Sí. Y aún así me metiste a tu casa comprándome en una subasta. El golpe lo recibió entero. No supe cómo sacarte de ahí sin hacer más ruido. Siempre encuentran excusas mejores cuando ya hicieron lo peor. El silencio posterior fue tan tenso que pensé que me iba a echar del cuarto. No lo hizo. Solo me miró con esa oscuridad cansada en los ojos y dijo algo que me cambió la forma de verlo aunque no quisiera. Yo también estoy cansado de llegar tarde. Ahí supe que el problema no era que Matías me quisiera útil. El problema era que también estaba empezando a necesitarme de una forma que iba mucho más allá del caso. Y nada es más peligroso que un hombre poderoso con una herida vieja y una sola esperanza nueva. Parte 3. El muerto me había dejado una pista, solo que nadie la entendió antes. A la mañana siguiente desayuné en una mesa donde todo estaba demasiado en orden como para ser feliz. Pan tostado perfecto. Café oscuro, fruta cortada con violencia de chef, y Matías al otro extremo, revisando archivos en una tableta sin tocar casi nada de la comida. Yo seguía con la ropa prestada y el orgullo hecho trizas. ¿Ahora sí vas a decirme qué quieres exactamente de mí?, pregunté. Matías dejó la tableta sobre la mesa. La noche que mataron a Santiago, él salió a reunirse con alguien que decía tener pruebas contra la red de préstamos. Mi hermano. Eso creo. Me enderecé. ¿Crees o sabes? Sé que Ulises trabajó como enlace 2 meses. Sé que quiso salirse. Sé que desapareció el mismo día que Santiago murió. No sé si lo mataron, si huyó, o si lo usan todavía. Sentí el estómago convertirse en piedra. Yo llevaba meses alternando entre odiar a Ulises por dejarme la deuda y aterrorizándome por la posibilidad de que estuviera muerto. Escuchar eso en voz alta me abrió una grieta nueva. ¿Por qué Santiago confiaba en él? Matías apretó la mandíbula. Porque Santiago investigaba desde adentro. Mi esposo no era solo el omega bonito del apellido Vergara. Era periodista. Y cuando encontraba algo podrido, no sabía dejarlo pasar. Lo dijo con una mezcla extraña de orgullo y pena que me tocó más de lo que debía. Entonces no fue asalto ni crimen de oportunidad, murmuré. No. ¿Y por qué la prensa compró esa historia? Porque era la más conveniente. Un omega murió en un edificio viejo. Tarde, solo. Punto. ¿Y Greg tú? Su mirada se clavó en mí. Yo nunca la compré. La forma en que lo dijo me hizo creerle. Y eso me molestó. Teresa apareció con una caja de archivo pequeña. Esto estaba en la bodega 3, dijo. Es de Santiago. Nunca quise tirarlo. Matías se quedó quieto al verla. Pensé que ya lo habías clasificado todo. Clasifiqué lo que te dejaba dormir. Esto no. La beta dejó la caja sobre la mesa y se retiró sin hacer ruido, como quien sabe perfectamente cuándo una habitación ya está llena. Matías la abrió con cuidado. Adentro había libretas, recortes, recibos, una grabadora digital vieja y varios sobres con nombres. Uno de ellos me llamó la atención enseguida. Florería Azucena, preguntar por Gael. Mi corazón se detuvo un segundo. Gael. Mi segundo nombre. El que solo usaba mi madre cuando quería hablarme con cariño o con rabia. El que casi nadie fuera de casa conocía. Matías también lo vio. Santiago escribió eso una semana antes de morir. Yo nunca le dije mi segundo nombre. Saqué el papel. Detrás había una frase corta, escrita rápido. El chico de las flores oyó algo. Huele a humo y helianto. Todavía no lo sabe. El mundo se volvió muy pequeño. Matías exhaló lento. Él quería volver por ti. ¿Para qué?
para meterme en su investigación sin preguntarme, para advertirte. Volteé a verlo. ¿Y tú cómo lo sabes? El alfa bajó la vista un segundo. Cuando habló, su voz salió más baja, porque discutimos por eso. Le dije que ya había demasiados riesgos. Él me contestó que si dejábamos fuera a quienes estaban siendo usados, entonces no estábamos investigando, solo administrando daño. Me quedé callado. No conocí bien a Santiago. 2 visitas no bastan para conocer a nadie, pero bastaron para recordar que había algo en él que no encajaba del todo con el mundo de hombres como Matías. Miraba a la gente directo, como si de verdad existiera fuera de su utilidad. Abrí la grabadora. Había muchas notas de voz cortas, reuniones, nombres, direcciones, y, al final, una grabación más larga fechada un día antes de la muerte. La voz de Santiago llenó la cocina. Si algo sale mal, no confíes en Julián Belmonte. Tampoco en la firma Puente de Orbex. La deuda humana ya no es solo cobro. Es filtro. Están usando préstamos para mover testigos y construir expedientes falsos. El muchacho de la florería oyó el nombre Belmonte en el pasillo. Hay que sacarlo antes de que se den cuenta. Belmonte. La palabra me pegó en el pecho. Cerré los ojos. Y por fin, el recuerdo enterrado se abrió. El edificio viejo. Mis cajas de flores. Los gritos detrás de una puerta. Un hombre diciendo, Belmonte no va a cargar esto solo. Después el golpe. Después la carrera. Después yo bajando por las escaleras como animal asustado. Abrí los ojos de golpe. Belmonte dije. Matías ya estaba muy quieto. ¿Lo recordaste? Asentí. No fue una voz que conociera, pero sí escuché el apellido. Belmonte. Él tomó el nombre como si pesara. Julián Belmonte era socio menor en la firma Puente. También primo político de Santiago. Métanse. ¿Familia? Sí. Y probablemente quien sirvió de enlace entre la red financiera y el edificio esa noche. Sentí náuseas. El muerto me había dejado una pista. Mi cabeza la enterró. Y el hombre frente a mí llevaba un año rompiéndose las manos con una pared que quizás se habría abierto antes si alguien me hubiera encontrado primero. Matías se puso de pie. Voy a traer a Julián. ¿Así nada más? Sí. ¿Y si no viene? Esta vez sí sonrió. Apenas. No por humor, por algo más oscuro. Va a venir. Cuando salió de la cocina, yo me quedé con la grabadora entre los dedos y una idea insoportable clavada en la nuca. Santiago no solo quería advertirme, quería sacarme de la red antes de que me convirtieran en daño administrado. Llegó tarde. Matías llegó tarde. Y yo llevaba un año pagando con mi miedo la lentitud de hombres que se creyeron dueños del tiempo. No sabía entonces que Julián Belmonte no iba a ser la llave del caso. Iba a ser la primera puerta. La segunda, como siempre, iba a estar mucho más cerca del corazón de Matías. Parte 4. El enemigo no estaba en la calle. Cenaba en su mesa desde hacía meses. Julián Belmonte llegó esa misma noche. No porque quisiera, porque Matías sabía arrastrar verdades con el mismo estilo impecable con el que otros escogen corbatas. Yo estaba en la biblioteca cuando lo trajeron. Teresa me había sugerido no estar presente. Obviamente, me quedé. Julián era el tipo de alfa que en otra vida habría salido en anuncios de relojes o trajes italianos. Bonito de forma agresiva. Cabello claro. Sonrisa fácil. Y una manera de moverse que gritaba privilegio incluso con 2 guardias a los lados. Se le borró la sonrisa en cuanto me vio. No mames, murmuró. Matías, de pie junto al ventanal, no perdió tiempo. Dilo otra vez. El nombre. Me adelanté un paso. Belmonte. Julián me miró como si hubiera visto un fantasma mal vestido. Tú estabas en la florería. Y tú estabas en el edificio donde mataron a Santiago. El aire cambió. Julián soltó una risa sin humor. ¿Y eso, Chris? No. Eso lo escuché. Matías dejó caer una carpeta sobre la mesa. Y eso lo respaldan movimientos bancarios, registros de ingreso, y una llamada desde tu línea corporativa al guardia del edificio 20 minutos antes del disparo. Julián dejó de fingir calma. Yo no lo maté. La respuesta fue demasiado rápida. Interesante. Matías se acercó. No era un hombre que usara demasiado el cuerpo para intimidar. No lo necesitaba. Pero cuando quería,
El espacio se volvía muy pequeño. No te pregunté si lo mataste. Te pregunté por qué estabas ahí. Julián miró hacia mí otra vez. Luego a la puerta. Luego, entendió que la salida no estaba disponible. Exhaló despacio. Santiago estaba investigando donde no debía. La frase me revolvió el estómago. Siempre es lo mismo con ustedes, solté. Si alguien pobre debe dinero, no debió firmar. Si un Omega muere, no debió investigar. Qué cómodo vivir en un mundo donde todo delito ajeno es imprudencia de la víctima. Julián se burló. Pero el miedo ya le olía en el sudor. ¿Y tú quién eres para hablarme así? ¿El florista? ¿Comprado? Matías dio un paso más. Cuidado. No alzó la voz. No hizo falta. Julián bajó la mirada apenas una fracción de segundo. Ahí supe que, aunque no respetara nada, sí le tenía miedo a Matías. Y a veces el miedo afloja lenguas mejor que la culpa. Al final habló. No completo. No limpio. Pero suficiente para ensuciar el piso. Santiago había encontrado pruebas de que la red de deudas humanas no era un negocio paralelo cualquiera. Se usaba para mover testigos, presionar familias, limpiar balances y fabricar culpables a quien estorbara. Julián hacía de intermediario entre la firma Puente y ciertos clientes intocables. La noche del asesinato, Santiago lo citó para comprarle información. Pero alguien más ya sabía de la reunión. ¿Quién?, preguntó Matías. Julián dudó. Yo me adelanté. Si mientes, te hundo yo mismo. Y créeme, no tengo tu educación. Eso sí lo hizo verme mejor. Tal vez porque notó que hablaba en serio. No sé exactamente quién disparó, dijo al fin. Pero la orden no salió de afuera. Salió de alguien que ya estaba cerca de ustedes. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Matías no se movió. Nombre. Julián tragó saliva. Camila. El silencio posterior no fue humano. Camila Vergara, hermana menor de Matías. La mujer que aparecía en revistas culturales, fundaciones y cenas benéficas. La que, según recordaba, había llorado frente a cámaras durante el funeral de Santiago como si el mundo entero la hubiese dejado huérfana. Yo volteé hacia Matías. No le cambió mucho la cara. Eso fue lo peor. Como si una parte de él ya hubiera olido esa posibilidad, pero se negara a darle forma hasta escucharla con voz ajena. No dio. No fue negación completa. Fue dolor. Julián siguió. Desesperado por seguir sacando verdad una vez abierta la vena. Camila manejaba una parte invisible del grupo. Fundaciones, rescates de cartera, contratos sociales, la fachada perfecta para mover dinero, deudas y personas. Santiago empezó a seguir ese hilo. Julián le vendió reuniones creyendo que solo quería asustarlo. Luego quiso salirse. La presión aumentó. Y la noche del asesinato, alguien cambió. Negociación por limpieza. ¿Y Ulises?, pregunté con la voz ya rota de tanto sostenerme. Julián cerró los ojos. Vive. Sentí que el piso me empujaba hacia otro lado. ¿Dónde? No sé exacto. Lo movieron de plaza en plaza. Pero no lo mataron porque sabía rutas de traslado y claves. Lo usan para cobrar, para manejar expedientes, para desaparecer nombres. Mi hermano, vivo, respirando en algún lugar asqueroso, cargando probablemente una culpa imposible, mientras yo lo había llorado y odiado al mismo tiempo. Quise sentarme, quise partirle la cara a alguien, quise muchas cosas, pero Matías habló antes, todavía quieto, todavía helado. ¿Camila sabía de Gael? Escuchar mi nombre real en su boca me jaló de regreso. Julián asintió. Sí. Santiago te mencionó en una discusión. Dijo que no iba a dejar que otro inocente cayera por eso. Ella ordenó meterlo a la red de deuda antes de que pudiera hablar. Entendí de golpe. No fue coincidencia. No fue mala suerte de pobres. Me habían escogido. Primero como posible testigo. Luego como daño colateral administrado. Y Matías, sin saberlo, había llegado a la misma bodega donde ellos planeaban venderme más lejos. El alfa se pasó una mano por la cara. Cuando volvió a mirarnos, ya no parecía empresario ni viudo. Parecía hermano de una traidora. Y eso envejece a cualquiera más rápido que los años. Llévenselo. Ordenó a los guardias.
Julián quiso decir algo más. Nadie lo escuchó. Cuando la puerta se cerró, yo seguí de pie junto a la mesa, respirando como si acabara de correr kilómetros. Matías no me miraba. Miraba la oscuridad del jardín, donde seguramente ya se estaba cayendo una parte de su mundo. ¿Ya lo sospechabas?, pregunté. Tardó en responder. Sospechaba que Santiago no murió por un socio menor. No quería ponerle su cara. Lícendes. Porque era tu hermana. Sí. Me reí sin humor. Qué bonito. Al final todos eligen familia hasta que la familia les dispara adentro. Ahí sí volteó. El golpe le entró completo. Pero en vez de defender a Camila o de exigirme tacto, hizo algo mucho peor para mis ganas de seguir odiándolo. Asintió. Sí. Y por primera vez entendí que el hombre más peligroso en esa casa ya no era el que me había comprado en la subasta. Era el que acababa de aceptar que, para encontrar justicia, iba a tener que enterrar el último apellido que todavía le quedaba a salvo. Parte 5. Me llevó a una gala para usarme de anzuelo, y quise odiarlo por hacerlo bien. Camila no huyó. Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Siguió apareciendo en eventos, fundaciones, reuniones de consejo, sonriendo, hablando de becas, posando junto a mujeres con vestidos caros y hombres que jamás tocan el lodo donde se fabrican sus fortunas. La clase de persona que sabe que la impunidad se alimenta mejor cuando se la viste bonito. Si la enfrentamos ahora, va a negar todo y nos va a hundir a nosotros con una historia de duelo mal procesado, dijo Matías al día siguiente. Yo estaba de pie en la cocina, rebanando una naranja con más rabia de la necesaria. Entonces déjame hablar con ella. No. ¿Porque te da miedo lo que le voy a decir o porque todavía quieres protegerla? Matías apretó la mandíbula. Porque si te pones frente a Camila sin pruebas físicas del traslado de Ulises, vas a regalarle otra víctima fácil. No le gustó decir víctima. Lo vi, y aún así lo dijo. Eso me calmó menos de lo que debería. La estrategia fue simple en teoría y horrible en práctica. Usar una gala benéfica de la Fundación Vergara para provocar movimiento. Camila sabía que yo estaba en la casa. Creía probablemente que seguía controlado, asustado, invisible. Si me veía del brazo de Matías, limpio, vestido y libre, iba a reaccionar. No soy accesorio, solté cuando me explicó el plan. No respondió él. Eres el único testigo que ella creía ya enterrado. Qué romántica tu invitación. No lo es. Eso me hizo reír. Porque, en el fondo, sí había algo enfermizamente íntimo en la idea de que el hombre que me compró en una bodega ahora quisiera entrar conmigo a un salón lleno de enemigos como si yo fuera su verdad más peligrosa. Teresa me ayudó a elegir ropa. No traje de gala absurdo, un traje negro más simple, perfectamente cortado, que me hacía parecer más caro de lo que había sido en toda mi vida. Cuando me vi al espejo me dio risa amarga. Así era como el dinero limpiaba las historias. Te acomodaba el cuello, te ponía tela buena, y de pronto hasta tus cicatrices parecían de diseño. Matías me esperó abajo. Traía tuxedo negro, corbata delgada, y ese rostro suyo que hacía parecer elegantes incluso las malas noticias. Cuando me vio bajar, se quedó demasiado quieto. Eso, por supuesto. Me dio ganas de molestarlo. ¿Qué? ¿Se te perdió el habla, millonario? Él parpadeó apenas. Después, soltó algo muy pequeño, casi invisible. No esperaba que te vieras así. ¿Vivo? Peligroso. La respuesta me pegó donde no debía. Así que me puse el sarcasmo encima otra vez. Pues intenta no enamorarte. Ya suficiente tenemos con tu hermana asesina. La culpa y el deseo le pasaron juntos por la cara. Solo un segundo. El suficiente para alterarme por dentro. La gala era en un museo del centro. Luz cálida. Copas altas. Música de cuerdas fingiendo sofisticación, mientras el dinero se repartía abrazos y apellidos. En cuanto entramos, entendí la magnitud de la apuesta. Medio consejo estaba ahí. Políticos. Empresarios. Prensa ligera. Gente que olía a privilegio y a información sucia. Camila nos vio a los 4 minutos. Yo estaba junto a una escultura horrible, tomando agua mineral como si fuera algo más fuerte. Cuando sentí su mirada, volteé.
Parecía un cuadro antiguo con muy malas intenciones. Vestido color vino, sonrisa impecable, joyas discretas y esos ojos iguales a los de Matías, solo que vacíos del lado correcto. Cuando se acercó, entendí por qué tantas personas la creían incapaz de mancharse las manos. Había perfeccionado el arte de parecer limpia. Gael dijo, como si mi nombre fuera un detalle simpático. Qué sorpresa verte aquí. No sonreí. A mí también me sorprende que no estés en una cárcel todavía. Su expresión no cambió. Eso fue escalofriante. Camila pasó la vista de mí a su hermano. Estás haciendo esto peor, Matías. Él sostuvo la copa intacta. Tú empezaste lo peor hace mucho. La sonrisa de ella se tensó apenas. No delante de todos. Precisamente delante de todos. Entendí demasiado tarde que la escena ya se estaba calentando más rápido de lo planeado. Varias cabezas cercanas fingían no mirar. Mentira. Olían a chisme antes que a perfume. Camila se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz. Tu hermano sigue vivo porque yo lo permití. Se me heló la sangre. Matías se puso rígido. Yo también. Ella siguió sonriendo. Pero si sigues jugando al testigo valiente, puede que alguien más pierda esa suerte. No pensé. Le vacié la copa de agua mineral encima del vestido. El silencio alrededor fue precioso. Camila retrocedió un paso, empapada, con la primera grieta real en la cara. Varias personas ahogaron exclamaciones. Un periodista casi se atraganta de felicidad. Oh. Matías no me detuvo. Eso fue lo mejor de todo. No me sujetó el brazo. No me pidió calma. No intentó salvar la escena. Se colocó a mi lado, no delante. Y dijo lo suficientemente fuerte para que media sala lo oyera. Mi hermana acaba de amenazar a un testigo en un caso abierto. Todos ustedes lo escucharon. La música se detuvo. Literalmente. Alguien bajó el arco del violín a mitad de nota. Camila ya no sonreía. No tienes pruebas. Matías levantó su celular. Ahora sí, la había grabado. Yo volteé a verlo. Sorprendido. Él ni siquiera me miró. Seguía mirando a su hermana con la calma helada de alguien que por fin decidió dejar de negociar con la sangre. Guardias del museo, abogados y 2 agentes que Teresa había colocado estratégicamente cerraron el círculo sin hacer demasiado ruido. La gala se desarmó en susurros, teléfonos escondidos y caras de escándalo delicioso. Camila todavía intentó recuperar algo de elegancia. No vas a destruir el apellido por un omega cualquiera. Esa frase sí logró que Matías la mirara con auténtico desprecio. No. Lo voy a destruir por ti. Si me hubieran preguntado años antes cómo quería que se viera la venganza, no habría imaginado una frase así dicha en un salón de museo con esculturas feas y ricos pálidos de chisme. Y, sin embargo, ver a Camila perder por fin el control me dio una paz sucia y preciosa. Lo que no vi venir fue el costo. Afuera, cuando salimos rodeados de seguridad, un disparo quebró una ventana del auto blindado donde me iban a meter. El vidrio resistió. Mi respiración no. Matías me empujó hacia abajo y cubrió mi cuerpo con el suyo antes de que pudiera procesar nada. El segundo disparo no dio en el auto. Dio en él. Sentí el impacto en el aire más que verlo. Matías soltó un sonido corto, bronco, y el peso de su cuerpo cambió sobre mí. Por primera vez en toda la historia, el miedo que me dio no fue por mí, fue por él. Parte 6. La bala que le entró a él me abrió a mí. Una verdad que no quería tocar. No fue un disparo limpio. La bala entró rozando el costado, entre hombro y espalda, perdiendo fuerza después de golpear el blindaje del marco. No le atravesó el cuerpo, pero sí le arrancó sangre suficiente para que mi cabeza se quedara en blanco un segundo. Matías. Los guardias reaccionaron tarde para mi gusto y rápido para la realidad. Nos metieron al auto. Hubo radios, sirenas, llantas chillando, y un caos muy pulcro de gente rica tratando de no gritar en público. Yo no estaba para protocolos. Tenía a Matías encima, apretando la mandíbula para no quejarse, y las manos llenándome de su sangre. Eso cambió algo adentro de mí de manera brutal, porque hasta ese momento yo había logrado sostener un equilibrio miserable. Sí, lo necesitaba. Sí, me atraía. Sí, me dolía verlo, cargando tanto duelo.
Pero también podía seguir diciéndome que, al final, Matías Vergara era el alfa que me compró para usarme como llave de un caso. La sangre me quitó esa comodidad. Un hombre que se pone sobre ti para cubrirte un disparo no cabe tan fácil dentro del mismo odio. Le presioné la herida con mi saco. No cierres los ojos. Él exhaló por la nariz, casi una risa rota. ¡Qué tierno! Ya me estás mandando. Cállate o te lo cierro yo a golpes. Eso sí le sacó una sombra de sonrisa. Pequeña. Innecesaria. Peligrosamente humana. Lo llevamos no a un hospital, sino a una clínica privada fuera de registro que, según Teresa, todavía no le debía favores a la familia equivocada. Yo me quedé en quirófano menor hasta que casi me echaron. El médico confirmó que la trayectoria había sido afortunada. Herida limpia, mucha sangre, nada vital comprometido. Debería haberme calmado. No lo hizo. Me quedé sentado afuera, con la camisa todavía manchada y las manos oliendo a metal, mientras el mundo me daba vueltas demasiado lento. Teresa apareció con café. No lo acepté. La beta me miró como si ya supiera exactamente qué me estaba pasando, y tuviera la delicadeza de no nombrarlo primero. No me gusta verlo herido, murmuré al fin, sin mirarla. A casi nadie que lo quiera le gusta. Levanté la vista. No dije que lo quisiera. Teresa arqueó una ceja. No dije en qué sentido. Quise responder algo ácido. No pude, porque la verdad era peor. Sí lo quería. Tal vez no desde el principio. Tal vez no como una historia bonita. Pero lo quería en ese punto exacto donde el miedo deja de ser teoría y se vuelve terror físico ante la posibilidad de perder a alguien. Matías salió 2 horas después, pálido, vendado y furioso por estar vivo en condiciones tan poco elegantes. En cuanto me vio de pie, quiso hacer esa cosa absurda que hacen algunos alfas cuando están destruidos. Tranquilizar primero a otros. Uno con troscanaprosa comprime. Estoy bien. Le di un golpe en el pecho sano. No fuerte. Lo suficiente para que frunciera el ceño. No vuelvas a hacer eso. ¿Cubrirte? No sangrar encima de mí como si eso fuera parte del plan. Matías me miró fijo. Demasiado fijo. Si la bala te daba a ti, no habría habido plan que importara. La frase me dejó desnudo por dentro. Teresa, bendita mujer, decidió que justo entonces tenía algo muy urgente que revisar a 20 metros. Nos quedamos solos en el pasillo. Yo respiraba mal. Matías también. No me digas cosas así cuando estás medio abierto. Y con analgésicos murmuré. No son los analgésicos. Peor. Él sostuvo mi mirada con una intensidad que me obligó a elegir entre apartarla o caer. Gael, no quiero seguir fingiendo que esto es solo el caso. La honestidad me dio más miedo que la bala. Pues yo sí quería seguir fingiendo. Ya no te está saliendo. Solté una risa nerviosa. Enojada. Rota. A ti tampoco. Lo sé. Se hizo un silencio raro. Tenso. Vivo. Yo pensé en Santiago. En la casa de duelo. En la forma en que Matías todavía no tocaba ciertas puertas. En mi hermano perdido. En Camila presa por fin, pero lejos de cerrarse todo. En lo mal que se veía ese hombre en una camilla. Y dije lo peor que podía decir. La verdad. No sé qué hacer contigo. Matías bajó un poco la barbilla. Si hubiera sido otro alfa, habría usado la vulnerabilidad como ventaja. Él no. No tienes que hacer nada hoy. Eso también lo odio de ti. ¿Que no te exija? Que entiendas cuándo voy a salir corriendo. Ahora sí sonrió. Muy poquito. No te voy a detener. Mentiroso. No. Si te quedas, quiero que sea con las manos vacías, no porque te empujé a una pared. Esa frase me dolió de una forma hermosa y espantosa. Porque, sin decirlo, estaba reconociendo exactamente la herida que él mismo me abrió al principio. Yo di un paso hacia la cama, luego otro. No planeaba besarlo. Lo juro. No en esa clínica. No con sangre seca todavía en mis uñas. No con el fantasma de su esposo muerto respirando en cada silencio. Pero hay verdades que se pudren si no se sacan a tiempo. Y así como él me cubrió con el cuerpo antes del disparo, yo le puse una mano en la cara y lo besé, antes de poder pensarlo mejor. No fue un beso limpio. Fue hambre, culpa,
alivio y miedo apretados dentro de un mismo segundo. Matías me respondió igual, como un hombre que llevaba demasiado tiempo conteniéndose, y por fin entendía que el incendio ya estaba adentro, no afuera. Nos separamos apenas, lo suficiente para seguir respirando del mismo aire. Esto no arregla nada, murmuré. No. Y tampoco borra a Santiago. La sombra de dolor cruzó por sus ojos, pero no se apartó. No quiero borrarlo. La respuesta me terminó de partir, porque ahí estaba la única manera en que algo así podía volverse real sin ser asqueroso. No como reemplazo, no como traición a un muerto, sino como dos hombres que habían llegado tarde a demasiadas cosas y aún así seguían vivos. Apoyé la frente en la suya. Entonces no me pidas que sea simple. Nunca te he querido simple. Ese fue probablemente el comentario más peligroso que había escuchado en mi vida. Y lo peor fue que me gustó. Parte 7 millas. Hermano, seguía vivo, pero no estaba esperando que yo lo salvara. Encontramos a Ulises en Reynosa, no gracias a un gran operativo cinematográfico ni a un hacker brillante, sino porque Camila, al verse acorralada, cometió el error clásico de los ricos. Creyó que podía seguir comprando el tiempo de un pobre sin revisar, que el pobre todavía respiraba rencor. Uno de los custodios viejos del circuito de deuda llamó anónimamente a Teresa. Dijo dos cosas antes de colgar. Un hotel de paso, cuarto 14, hombre delgado con tatuaje de golondrina en la muñeca. Ulises tenía ese tatuaje desde los 20. Matías quiso mandar gente primero. Yo dije que iba. Discutimos 9 minutos. No estás yendo solo, me dijo al final, con el costado todavía vendado y un humor de perro herido. No voy a discutir eso contigo. Claro que no voy solo. Pero voy. Puede ser una trampa. Toda mi vida reciente es una trampa. Ya no me impresionan tanto. Teresa nos obligó a llevar a 2 elementos discretos y a no jugar a los héroes. Magda lloró un poco. Yo fingí no verla porque si la miraba me iba a doblar antes de salir. El hotel de paso estaba en las afueras, cerca de una carretera donde todo parece provisional. Los negocios, las luces, las promesas. El cuarto 14 olía a cigarro, humedad y miedo viejo. Ulises abrió la puerta con una navaja en la mano. Luego me vio. La navaja cayó al piso. Mi hermano se había convertido en la versión flaca y fantasma de alguien que ya conocía. Más barba. Ojeras profundas. La misma nariz de mi madre. Los mismos ojos grandes, solo que llenos de un cansancio que no debería caber en una persona de 30 años. Gael. Dijo. Yo no lo abraqué. No pude. Le pegué. Un puñetazo horrible, mal dado, más triste que fuerte. Ulises ni se defendió. Eso es por desaparecer, dije. Luego lo abracé tan duro que se me salió el llanto sin permiso. Mi hermano se dobló sobre mí. Perdóname. 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 No eran palabras suficientes. Nunca iban a hacerlo. Pero a veces el dolor compartido no pide perfección. Pide presencia. Matías esperó afuera. Ese detalle también se me quedó adentro. No invadió el reencuentro. No entró a medir, controlar ni dirigir. Se quedó junto al coche, vigilando la calle y dándome la intimidad que ninguna familia rica me había regalado jamás. Dentro del cuarto, Ulises me contó la parte fea. Sí había entrado a trabajar para la red porque prometían dinero rápido. Sí supo demasiado tarde que no era solo préstamos. Cuando quiso salir, lo usaron para mover sobres, amenazar testigos y limpiar nombres. Conoció a Santiago. Intentó ayudarlo. Lo citó la noche del asesinato, pero antes de llegar ya lo habían interceptado. Yo escuché el disparo desde el pasillo de servicio, dijo, con la voz hecha pedazos. No pude entrar. Julián cerró por fuera. Y cuando quise correr, ya me tenían a mí también. Sentí que me faltaba aire. ¿Por qué no viste? Ulises se echó a llorar de esa forma fea que tenemos los hombres cuando nadie nos enseñó a hacerlo bien. Porque te usaron a ti. Porque cada vez que quise salir me enseñaban fotos tuyas, de mamá, de la florería. Porque creí que si desaparecía de verdad, al menos iban a dejar de apretar. Quise odiarlo otra vez. No pude. El miedo hace cosas asquerosas con la lealtad. Yo lo sabía. Él también. Camila dio la orden de meter tu nombre a la deuda, continuó. Dijo que eras útil como carnada
y suficientemente invisible como para que nadie armara ruido. Si te perdían. Me quedé completamente quieto. Mi vida convertida en estrategia financiera por una mujer que cenaba carísimo, mientras su fundación regalaba útiles escolares. Asco. Asco puro. Le hicimos fotos a todo lo que Ulises tenía guardado. Claves, movimientos, nombres, cuentas puente, rutas de traslado. Lo sacamos de ahí antes de que pudiera arrepentirse. En el coche de regreso, Ulises vio a Matías y se quedó tenso. «¿Ese es él?» Sí, respondí. Mi hermano bajó la vista. Pensé que me iba a matar. Matías, desde el asiento del conductor, habló sin girarse. «Si quisiera matarte, no habría esperado 6 meses a encontrarte». La respuesta fue tan seca que casi me reí. Ulises no. Pero sí levantó la vista hacia mí con una expresión que decía algo muy claro. Ese Alfa ya no era el enemigo simple de nuestra historia. Y eso, por supuesto, complicaba todo. Al llegar a la casa de Carretera Vieja, Teresa acomodó a Ulises en un cuarto seguro y llamó a mi madre. No quise estar cuando escuchó la voz de su hijo después de tantos meses. Algunos milagros merecen privacidad. Incluso los maltratados. Me fui al jardín. Matías me encontró ahí 10 minutos después. Traía una taza de café en la mano buena y la cara de alguien que también había pasado el día respirando distinto. «¿Cómo estás?», preguntó. Solté una risa cansada. Mi hermano apareció vivo. Mi madre probablemente está llorando como Magdalena moderna y yo no sé si partirle la cara mañana o hacerle caldo. Eso sí le sacó una sonrisa real, pequeña, hermosa. «Creo que te ves como alguien al que por fin le devolvieron una parte del cuerpo». Lo miré de lado. «¿Siempre hablas así o solo cuando estás peligrosamente sincero?» «Solo contigo». La frase me pegó como una puerta cerrándose por dentro. No supe qué hacer con tanta ternura llegando desde un lugar que hace un mes yo quería incendiar. Así que hice lo que mejor me sale cuando estoy al borde de sentir demasiado. Lo besé primero. No por hambre esta vez, por alivio. Matías me sostuvo la cara con la mano libre, con una delicadeza que me aflojó entero. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. «Cuando esto termine», murmuró, «no quiero perderte». Cerré los ojos, porque una parte de mí ya sabía la respuesta. Y justo por eso me daba tanto miedo decirla. Parte 8. El dinero sí sangra. Cuando le arrancas el apellido correcto, la caída de Camila no empezó con esposas. Empezó con hambre. Hambre de prensa. Hambre de consejo. Hambre de políticos por no hundirse junto a ella. La gente poderosa no suele caer por moral. Cae cuando calcula mal el costo de seguir defendiendo a alguien. Ulises habló. Yo hablé. Matías entregó todo. Las cuentas puente. La red de deudas. La manipulación de testigos. Los nombres falsos. El uso de fundaciones para disfrazar captación y presión sobre personas vulnerables. Y, por último, el video de la gala donde Camila me amenazaba. El golpe fue tan grande que ni el dinero alcanzó a plancharlo del todo. Ella intentó negociar. Lloró en privado. Sonrió en público. Acusó a Julián, al médico, a la seguridad, a la prensa amarillista, al duelo de su hermano. A mí. Por supuesto que a mí. Yo era la opción más cómoda. Un omega pobre al que podían pintar como arribista resentido. El problema fue que ya no estaba solo. Mi madre habló frente a cámaras locales con una verdad tan sencilla que hizo más daño que 3 abogados juntos. Si mi hijo quisiera dinero, se habría quedado callado desde el primer día, dijo. Lo que quiere es que ya no vendan pobres como si fueran muebles. Magda y Teresa respaldaron movimientos internos. Ulises entregó rutas y claves. Julián, al verse realmente expuesto, terminó declarando para intentar reducir sentencia. Y Camila, por primera vez en su vida, tuvo que ver cómo el salón entero cambiaba de lado. La audiencia clave fue en Monterrey. No tribunal penal todavía. Primero una comisión financiera y de delitos patrimoniales. De esas que suelen aburrir a cualquiera que no sepa oler cadáveres debajo del lenguaje técnico. Yo fui porque ya estaba cansado de ser la parte de la historia que otros explicaban mejor vestida. Matías se sentó a mi lado. No delante. No detrás. A mi lado. Otra vez ese detalle mínimo que a mí me movía el mundo. Camila llegó impecable. Traje crema. Perlas discretas. Ojeras maquilladas. La vi entrar y sentí una calma tan negra que casi me asusté.
Ya no quería gritarle. Ya no quería vaciarle nada encima. Ya no quería verla sufrir bonito. Solo quería verla perder. El comisionado empezó con cifras, contratos y firmas. Después pasaron a testimonios. Julián se contradijo 3 veces. Ulises habló con la voz temblorosa pero completa. Teresa fue quirúrgica. Matías, cuando le tocó, no embelleció nada. Mi hermana usó estructuras del grupo para sostener una red de deuda humana y manipulación de testigos. Yo no lo vi a tiempo. Eso también me corresponde. Escuchar a un hombre de su nivel decir, eso me corresponde. En vez de esconderse detrás de asesores, me movió algo por dentro que no quise examinar frente a tanta gente. Luego me tocó a mí. Me puse de pie con las manos frías. No me gusta hablar en salas donde la gente toma notas como si una vida ajena fuera un resumen ejecutivo. Pero ya había llegado demasiado lejos para encogerme. Mi nombre fue metido a una deuda que no contraje. Fui subastado. Me usaron como garantía, como cebo, como testigo desechable. Todo porque escuché un apellido en el pasillo equivocado y porque para esta red era más fácil mover un omega pobre que asumir un crimen de familia. Vi a Camila apenas. No parpadeó. ¡Qué mujer más podrida! Seguí. Lo importante no es solo lo que me pasó a mí. Lo importante es que hay mucha gente que no sale viva del expediente. Personas que no tienen un Matías Vergara comprando contratos para romperlos, ni una madre que se atreva a hablar frente a cámaras, ni una Teresa guardando copias, ni un hermano volviendo con claves. Si ustedes cierran esto con una multa bonita y un cambio de oficina, van a seguir vendiendo gente. Solo que con mejor contador. El silencio se quedó entero. No por elegancia, por vergüenza. Camila habló al final de la sesión. No negó todo. Los mentirosos inteligentes rara vez niegan todo. Escogen una parte pequeña, la entregan con lágrimas y esperan que eso compre absolución. Cometí errores de gestión y confianza, dijo. Yo me reí. No muy alto, pero suficiente para que varios voltearan. El comisionado frunció el ceño. ¿Algo que quiera agregar? Sí, mucho. Pero solo dije una cosa. No fueron errores. Camila me miró por primera vez con odio limpio, sin máscara, y ahí supe que estaba perdida, porque la gente como ella solo conserva poder mientras parece razonable. En cuanto se les ve el odio de frente, dejan de dar miedo elegante y empiezan a oler a lo que siempre fueron. La resolución preliminar llegó 3 días después. Congelamiento total de cuentas vinculadas, intervención de fundaciones, apertura de causa penal y protección federal para testigos clave. No era justicia completa, pero por primera vez en mucho tiempo se parecía a un principio real. Esa noche Matías abrió una botella de vino que llevaba años guardada para cuando hubiera algo bueno que no doliera. Brindamos en la terraza con Teresa, mi madre, Ulises, Magda y una sensación rarísima de cansancio compartido. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, me quedé solo frente al jardín. Matías salió un rato después. Se paró a mi lado sin tocarme. Ganamos una parte, dijo. Sí. ¿No te ves feliz? Volteé hacia él. Estoy aprendiendo que la justicia tarda tanto que cuando llega una parte de ti ya no sabe cómo celebrarla. Matías asintió como si conociera ese idioma desde antes. Yo también. Nos quedamos callados. Después lo miré de frente. ¿Qué va a pasar contigo ahora? Era una pregunta real. Porque si el grupo caía, si el consejo lo apartaba, si la prensa lo devoraba, no quería enterarme por titulares. Matías apoyó ambas manos en el barandal. Voy a perder mucho. Y ya no me importa si eso significa que tú y tu familia puedan respirar sin mirar atrás. La respuesta me fue directo al pecho. No era una promesa romántica. Era algo más serio. Elección. Y elijo reconocerlo aunque me dé miedo. Parte 9. El amor no me pidió permiso. Solo dejó de parecerme una trampa. Mi madre fue la primera en notarlo. Por supuesto, las madres descubren el amor de sus hijos antes que ellos mismos. Sobre todo cuando esos hijos se la pasan años diciéndose que no necesitan a nadie. Estábamos en la cocina de la casa de Carretera Vieja, acomodando especias y pastillas porque mi madre no confía en una casa hasta que ya la reorganizó como si llevara viviendo ahí 10 años, cuando me soltó la bomba sin siquiera levantar la vista del cajón. Ese hombre te mira como si fuera a agradecértelo toda la vida. Casi dejo caer el frasco de canela. ¿Qué? No te hagas menso.
No me hago menso. Estoy siendo prudente. Mi madre bufó. Eso no es prudencia. Eso es miedo con diccionario. Quise protestar. No pude. Porque el problema de que las madres te conozcan desde antes de tu primer berrinche es que casi nunca fallan. No es simple murmurer. Claro que no. Nada bueno lo es cuando llega tarde. La frase me siguió todo el día. También el modo en que Matías me vio esa tarde, cuando llevé a Nico a revisar unos análisis nuevos y el niño se negó a soltar mi mano incluso dormido. Matías estaba al pie de la cama, agotado, viendo a su hijo respirar como quien todavía no termina de creer que siga ahí. Cuando levantó la vista hacia mí, no hubo pose. No hubo ese control elegante que usaba al principio. Solo una ternura tan brutalmente honesta que tuve que apartarme para no hacer una tontería delante del monitor. La tontería la hice horas después. En la oficina, yo estaba guardando documentos finales para fiscalía cuando Matías entró con 2 cafés. Dejó uno junto a mí y se quedó demasiado cerca del escritorio. Teresa me dijo que hoy no comiste bien, dijo. Levanté una ceja. ¿Qué bella red de espionaje doméstico manejas? No es espionaje si todos te queremos vivo. La palabra todos me alivió. La palabra queremos me desarmó. No respondí enseguida. Matías tampoco. El silencio entre nosotros ya no era hostil. Era otra cosa. Una cuerda tensa que ninguno quería romper mal. Fui yo quien habló primero. Sigo enojado contigo. Lo sé. Y todavía hay días en que recuerdo la subasta y me dan ganas de clavarte el lápiz del escritorio. Matías consideró eso con seriedad insultante. Preferiría que no fuera uno caro. Solté una risa. La primera fácil en horas. Él sonrió apenas. Pero también hay días en que te miro con Nico y se me olvida que también me salía a odiarte. La frase quedó en el aire. Yo mismo no sabía si ya la había dicho o todavía no. Matías la recibió como si fuera algo frágil. No un triunfo. Gael, no empieces a decir cosas grandes. Te juro que si suenas demasiado perfecto, me voy. Él bajó la vista un segundo. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente limpia de grandilocuencia. Entonces solo te voy a decir la verdad pequeña. Me importas. Mucho. Más allá del caso. Más allá de la culpa. Y si eso te asusta, puedo esperar. Lo que no puedo es fingir que no existe. Sentí una mezcla ridícula de alivio y pánico. Porque exactamente eso necesitaba escuchar. Y exactamente eso temía. Di la vuelta al escritorio y quedamos frente a frente. Yo no sé hacer esto bien, admití. No, después de todo. Yo tampoco. Y tampoco quiero vivir sintiendo que le debo el amor a un hombre porque me ayudó a salir de un infierno. Matías levantó una mano. No me tocó. Esperó. Entonces no me lo debas, dijo. Si un día me quieres, que sea limpio. Ahí me ganó. No con dinero. No con poder. Con espacio. Con la posibilidad de elegir sin jaula. Yo fui quien cerró la distancia. Lo besé con una calma nueva, distinta a la de la clínica. Sin bala. Sin sangre. Sin prisa de muerte. Sin prisa. Y Matías me besó como si todavía no entendiera cómo alguien como yo seguía ahí. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. ¿Esto también te da miedo?, preguntó. Sí. Bien. Abrí los ojos. Bien. Una sombra de sonrisa le tocó la boca. Significa que no es un refugio falso. Significa que importa. Lo odié un poquito por tener razón. Después me besó otra vez. Y esta vez no hubo culpa suficiente en el mundo para hacerme retroceder. Parte 10. Cuando pude irme libre, descubrí que ya me había quedado. El proceso penal contra Camila siguió meses. Los ricos nunca caen rápido. Pero caen distinto cuando ya no controlan el relato. Hubo titulares, columnas, mesas de análisis y todo ese circo. Yo aprendí a ignorarlo mejor de lo que creía posible. Lo importante estaba en otro lado. En que Ulises empezó terapia y dejó de parecer sombra con piernas. En que mi madre volvió a levantar la florería, esta vez con apoyo legal de restitución y un pequeño fondo que ella aceptó solo cuando quedó perfectamente documentado que no era caridad, sino reparación. En que Nico dejó de revisar desconfiado cada vaso de jarabe y empezó a preocuparse más por si podía convencerme de dejarlo tener un cachorro de pastor belga. En que Teresa volvió a reírse de cosas verdaderamente tontas. Y en que yo, que al principio dormía con la mochila lista junto a la puerta,
Un día descubrí que ya no sabía dónde estaba. Eso me asustó, porque irme siempre había sido mi forma favorita de seguir siendo mío. Se lo dije a Matías una noche, en la terraza donde ya habíamos aprendido a hablar sin armadura. Estoy acostumbrado a tener una salida. Él se quedó callado unos segundos. Puedo mandarte de vuelta todas tus cosas a la ciudad, si eso te ayuda a no sentirte atrapado. Lo miré. Eso no ayuda a nada. Eso lo empeora. Matías frunció apenas el ceño. Entonces explícame. Respiré hondo. Que me ofrezcas irme tan fácil me recuerda que todavía podría hacerlo, y eso me da alivio. Pero también me da coraje, porque una parte de mí ya no quiere salir corriendo de aquí. La verdad se escuchó peor en voz alta, más íntima, más irreversible. Matías se volvió completamente hacia mí. Gael, si te quedas, no va a ser porque te compré, te salvé o te convencí. Va a ser porque construimos algo donde ya no te sientes moneda de nadie. Lo miré largo rato. ¿Y si un día me vuelves a fallar? La pregunta nos dejó quietos. Él no la esquivó. Entonces tendrás la puerta abierta y mi culpa completa. Pero no pienso fallarte por cobarde otra vez. No era una promesa bonita. Era mejor. Era específica. Yo apoyé los codos en el barandal y me reí, cansado. Eres insoportablemente bueno diciendo lo correcto cuando por fin dejas de hablar como ejecutivo. No sabía que eso te gustaba. No dije que me gustara. Dije que es insoportable. Matías sonrió con esa media sonrisa suya, que siempre parecía descubrir la felicidad como si no estuviera seguro de merecerla. Más tarde bajamos y encontramos a Nico dormido en el sillón con un dibujo entre las manos. Teresa se había ido a acostar. Mi madre también. La casa estaba en ese punto raro y hermoso donde todo al fin parece quieto sin sentirse vacío. Tomé el dibujo. Había 3 figuras tomadas de la mano. Una alta, otra un poco menos alta, y una pequeña al centro, sonriendo con una exageración que ni en la vida real le salía tan fácil. Sobre nosotros, Nico había escrito con letras torcidas: Ya no me vendan a nadie. Sentí que la garganta se me cerraba. Matías también lo leyó. Ninguno habló durante varios segundos. Después él dijo, muy bajo, no va a volver a pasar. Yo acaricié apenas el papel. No. Ah. Él no. Volteé hacia Matías. Él ya me estaba viendo. Y entonces entendí que había cambiado de verdad. No la química. No el deseo. No siquiera el amor, que ya llevaba tiempo respirando entre nosotros aunque ninguno quisiera nombrarlo demasiado grande. Lo que cambió fue esto. Por primera vez en mi vida, tenía al lado a un hombre dispuesto a pelear para que mi seguridad no dependiera de mi silencio. Eso no era poca cosa. Eso era hogar en un idioma que yo nunca había podido pronunciar. Esa misma semana firmamos la apertura legal de la nueva fundación. No una de esas vitrinas de ricos para sacarse la culpa en inauguraciones. Una cosa pequeña, concreta, con abogados feroces, contadores desconfiados y protocolos reales para rescate de personas atrapadas por redes de deuda, fraude y coerción. Teresa llevó la estructura. Mi madre exigió que hubiera becas laborales de verdad, no talleres decorativos. Ulises se quedó en administración porque, si alguien sabe reconocer un expediente sucio, soy yo. Y yo me hice cargo del programa comunitario junto a la florería, porque al final la vida tiene sentido del humor, y terminé usando mis manos para sacar gente de las mismas redes donde casi me pierdo. El día de la inauguración Nico cortó el listón con unas tijeras enormes y peligrosamente afiladas. Matías casi se infarta. Yo me reí lo suficiente por los dos. Después de la foto oficial, cuando todos se dispersaron un poco, Matías se acercó. Traía esa expresión rara, seria y suave al mismo tiempo, que solo usaba conmigo y con Nico, cuando estaba a punto de decir algo que de verdad importaba. Ya no tengo ninguna excusa para retenerte cerca, murmuró. Yo levanté una ceja. ¿Y quién dijo que necesito una? La forma en que me miró en ese instante me va a durar años. No respondió. Solo me tomó la cara con las 2 manos. Con la misma delicadeza brutal con la que uno sostiene algo que sabe fuerte, pero no por eso quiere arriesgar. Entonces quédate, dijo. No por la deuda, ni por el caso, ni por la culpa. Quédate porque ya eres parte de la vida que quiero.
No hubo cámara cerca. No hubo consejo. No hubo sangre. Ni